Buenas saludos, estimados estudiantes. Soy el docente Iván Leonardo Medina Alvarado. Y como les he venido acompañando durante esta asignatura de gestión financiera y del programa de administración de empresas agropecuarias, vamos a estar tocando en los minutos siguientes un tema fundamental a partir de este objeto virtual de información y son las razones financieras. Les quiero mencionar que un objeto virtual de información desarrolla una de las temáticas que se proponen a lo largo de todo el semestre académico y por supuesto que están presentes en el sílabus, en este caso de la asignatura Gestión Financiera. Les recuerdo mi correo electrónico ivanmedina@ustadistancia.edu.co. Les mencionaba que vamos a estar tocando los temas de razones financieras y el libro o el documento guía, que también hace parte del material de apoyo, lo estamos viendo en este momento, se denomina Mercado de Valores. Es un libro colombiano de la editorial Eco Ediciones de Córdoba Padilla y es una edición 2016. Está disponible también en nuestro CRAI, en nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, disponible para todos los estudiantes de la USTA. Cuando hablamos de razones financieras, que hace parte de las temáticas de gestión financiera, vamos a estar hablando de un tema importante y es que son las herramientas analíticas, como lo vemos acá, para tomar decisiones financieras. Recordemos que toma de decisiones es un tema álgido. No todos los funcionarios o quien hace parte de una organización tienen la capacidad y la potestad de tomar decisiones. Ustedes como futuros profesionales, como administradores de empresas agropecuarias, están llamados a tomar decisiones. Decisiones de todo tipo y una de esas decisiones son financieras. Muy complejas en el sentido que van a repercutir en todo el desempeño que tenga la empresa. Independientemente del tamaño, independientemente del sector de la economía al cual pertenezca, sector público, sector privado, toda decisión que se llegue a tomar va a tener una repercusión, positiva o negativa, y de allí es que parte la importancia de conocer cuáles son las razones financieras y por qué al momento de estar tomando decisiones más de tipo financiero no se puede hacer de forma apresurada. ¿Qué hay que tener presente y que les quiero compartir? Que estas razones financieras, en la mayoría de casos, analiza principalmente dos estados financieros, como los vemos acá, el estado de resultados y el balance general. Esos estados financieros, que no son los únicos, recordemos que hay otros estados, son los más representativos quizás porque están recopilando la mayor cantidad de información en términos de ingresos, del estado que tiene la empresa en sus activos, su pasivo, su patrimonio y por supuesto qué compromisos puede llegar a tener a futuro de acuerdo a la actividad, de la situación actual, sin desconocer el desempeño pasado o su origen, llamémoslo así. Que hay que recordar que las clasificaciones o la forma como están clasificadas las razones financieras obedece básicamente cuatro grupos. Las razones de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Y vamos a iniciar con las primeras de ellas. Cuando hablamos de razones de liquidez, quizás son las que, como lo vemos acá, van a permitir conocer la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Ojo, recordemos que cuando hablamos de cumplir obligaciones a corto plazo, significa la capacidad que tengo yo para estar pagando, para estar cumpliendo, para estar no generando ninguna discordia con mis proveedores, por ejemplo, con quien me esté entregando lo que yo requiero para operar, para desarrollar mis productos o mis servicios. Y de esas razones de liquidez estamos hablando que la primera que aparece aquí es la de capital de trabajo neto, que en otras palabras estamos hablando de la que me va a permitir medir a mí las inversiones a corto plazo. ¿Qué cantidad de inversiones o cuántas inversiones yo puedo hacer en el corto plazo? ¿Cómo lo vamos a determinar? Básicamente vamos a tener en cuenta ese activo circulante menos el pasivo circulante. Eso me va a permitir conocer a mí qué capacidad tengo para poder invertir en el corto plazo. Otra razón de liquidez muy importante, razón circulante. En esta yo puedo llegar a medir la capacidad para cumplir mis obligaciones. ¿Qué capacidad tengo yo para poder pagarle a un banco si tengo un compromiso a corto plazo? Si tengo un compromiso, por ejemplo, de pagar mis proveedores, es un compromiso a corto plazo. Y básicamente lo que yo voy a mirar acá o voy a considerar para poder evidenciar esa capacidad para cumplir mis obligaciones y voy a tener en cuenta el activo circulante dividido el pasivo circulante. Esto es información netamente del balance general. Prueba ácida, otra razón muy importante y de pronto conocida. En esta voy a conocer la razón circulante considerando los inventarios. Ya no solamente voy a tener en cuenta si yo puedo cumplir mis obligaciones y ya, sino cómo mis inventarios pueden también respaldar o pueden representar una forma considerable de poder cumplir esas obligaciones a corto plazo.
¿Cómo obtengo la prueba ácida? La estamos viendo acá. Activo circulante menos la inversión, dividido todo por el pasivo circulante. La segunda razón que vamos a conocer como razones financieras muy importantes son las razones de actividad. ¿Por qué son importantes? Porque nos damos cuenta que las razones de actividad me van a permitir a mí conocer la efectividad que tiene la empresa para usar sus recursos. Cuando hablamos de actividad, estamos hablando qué capacidad tengo yo como empresa para estar utilizando de forma lo más efectiva posible la capacidad instalada, las mismas personas que tengo vinculadas, capacidad de planta y equipo, entre otras. Por eso encontramos como una de las primeras razones la rotación de inventario, que básicamente me va a permitir conocer la liquidez que tienen mis inventarios. Si son unos inventarios sanos, son unos inventarios que están recuperando la inversión de una forma oportuna. ¿Cómo lo voy a conocer? Voy a hacer esta fórmula supremamente sencilla de costo de ventas dividido en los inventarios. Otra de las razones de actividad muy conocida es la rotación de cartera. Con esta que voy a poder conocer la capacidad de recuperar las cuentas por cobrar. En otras palabras, si estoy cobrando oportunamente esos compromisos que tengo con mis clientes quizás o con terceros y qué tan oportuna está siendo mi gestión de recuperar cartera. En otras palabras, de estar cobrando. ¿Cómo la voy a obtener? Voy a identificar las ventas que tengo a crédito dividido las cuentas por cobrar. Eso me va a permitir determinar si estoy haciendo una gestión adecuada de cobrar y de recuperar cartera. Otra razón importante, periodo promedio de cobro. Y la siguiente que estamos viendo, periodo promedio de pago. Estas dos se van a ver reflejadas en tiempo. Ambas me van a representar a mí el tiempo. Cuando estamos hablando de periodo de cobro es el tiempo que estoy utilizando o que estoy requiriendo para cobrar y para recuperar eso que que me están debiendo. Eso es periodo de cobro. ¿Cómo lo voy a obtener? Activo circulante menos la inversión y eso que me arroja dividido por el pasivo circulante. Mencionaba hace un momento también el periodo promedio de pago, que también representa el tiempo. No me va a representar una cifra monetaria ni un porcentaje, me va a representar el tiempo. Ese periodo promedio de pago, básicamente lo que me va a permitir es conocer el tiempo para liquidar las cuentas por pagar. En otras palabras, lo que yo estoy debiendo, cuánto tiempo estoy requiriendo o necesitando para quedar al día. ¿Cómo lo puedo llegar a obtener? Vamos a tomar las cuentas por cobrar y lo vamos a dividir por las compras o por lo que me está representando el periodo por día. También lo podemos obtener cuentas por cobrar dividido las cuentas anuales dividido 360, que es como el estándar cuando estamos hablando de recuperación de cuentas. Otra de las razones muy importantes dentro de las razones de actividad y la última es rotación de activos. Con esta rotación de activos, básicamente lo que yo voy a conocer o a estimar es la eficiencia que estoy teniendo como empresa para generar activos a partir de mis ventas. ¿Qué significa eso? Si con los ingresos que yo estoy obteniendo por parte de las ventas, ¿qué tanto de esas ventas estoy destinando para generar activos? Recordemos que todos los activos van a estar generándome, con el paso del tiempo, se van a estar representando ingresos o van a estar representando capacidad para poder respaldar mis deudas y van a ser parte de mi patrimonio. ¿Cómo lo voy a determinar? A partir de la rotación de activos, que es básicamente las ventas dividido los activos. Son muy utilizados cuando estamos proyectando las ventas del efectivo de acuerdo a equivalencias, ventas de acuerdo a la cartera que tengo, ventas de acuerdo a los inventarios y ventas de acuerdo a los activos fijos. Todas estas razones de actividad que hemos venido viendo. Las terceras razones muy importantes que vamos a estar conociendo son razones de endeudamiento. Casi que su nombre por allí lo indica y lo podemos ver como el monto de dinero que yo necesito de terceros, de otros, para poder generar utilidades. ¿Qué tanto dinero yo necesito de un banco? ¿Qué tanto dinero yo necesito de un accionista, de un inversionista para yo generar utilidades como empresa? De manera que en estas razones de endeudamiento vamos a conocer una muy común y se escucha mucho en el escenario empresarial, es la razón de nivel de endeudamiento. A todos, a cualquier persona natural, por ejemplo, le van a identificar nivel de endeudamiento. Que en otras palabras es la proporción de activos que aportan los acreedores, que tanto están requiriendo de terceros, activos de terceros, para yo poder estar generando un rendimiento. ¿Cómo lo vamos a obtener? A partir del pasivo total dividido por el activo total.
Ese es el nivel de endeudamiento. Otra razón de endeudamiento muy conocida, razón pasivo a capital. ¿De dónde aparece este nombre? Porque vamos a estarnos dando cuenta que aquí aparece la relación entre los fondos a largo plazo que me han suministrado acreedores, los dueños, los accionistas, y yo cómo estoy generando, por supuesto, a partir de eso, unas utilidades. ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo voy a obtener? Una fórmula muy sencilla que es pasivo a largo plazo dividido por el capital contable. Una de las, no es muy conocida, pero que básicamente debe ser muy conocida, a mi modo de ver, debe ser muy conocida, es el leverage. El leverage básicamente lo que va a permitir es el nivel de endeudamiento que tiene una empresa en relación a sus activos o a su patrimonio. Quizás un banco, una entidad financiera va a medir mucho en una empresa, una persona jurídica, el leverage que tiene dependiendo de la capacidad que tenga de cumplir sus compromisos. Un ejemplo particular, vamos a estar viendo una empresa que tiene unos activos y unos pasivos, un patrimonio muy considerable. Si el nivel de endeudamiento de esa compañía lo tengo en cuenta en su activo y su patrimonio, significa que tiene cómo respaldar esa deuda. Por eso las razones de endeudamiento aparecen diferentes. Vemos un caso particular que es el leverage total. Ese leverage total va a tomar el pasivo total o el total del pasivo y lo vamos a dividir por el patrimonio. Ahí me va a permitir conocer cuál es mi leverage como empresa, qué nivel de endeudamiento tengo, respaldado a partir de mis activos y mi patrimonio. Leverage financiero. Aquí lo que voy a tener en cuenta es el pasivo con entidades financieras, las deudas que tengo con terceros y lo voy a dividir al patrimonio que yo tengo. Leverage a largo plazo. Este es muy conocido, por ejemplo, cuando yo voy a hacer inversiones macro de, por ejemplo, infraestructura, de modernización. Por lo general, así se establece un leverage a largo plazo. ¿Y qué voy a tener en cuenta? El pasivo a largo plazo dividido el patrimonio. Hay empresas, por ejemplo, que el leverage a largo plazo les permite comprender si tienen la capacidad de llegar a nuevos mercados. Por ejemplo, estoy en Colombia y voy a hacer una inversión considerable porque quiero llegar al mercado centroamericano. ¿Cómo puedo llegar a identificarlo? ¿Qué nivel de endeudamiento puedo llegar yo a tener para endeudarme y tener esa nueva sede que voy a hacer en Centroamérica a través de un leverage a largo plazo? Con seguridad, ¿por qué decimos que es a largo plazo? Porque esa deuda yo no la voy a pagar en pocos días o en pocos meses, va a ser a mucho tiempo que me voy a endeudar porque voy a generar un negocio, un emprendimiento, una nueva sede en un entorno diferente. Ese es un ejemplo que puedo llegar a compartir. Leverage corriente es pasivo corriente dividido el patrimonio, o sea, en el que puedo llegar a estarlo recuperando un poco más rápido. Y la última, las razones de rentabilidad, que son quizás las que se acostumbran, digamos que tradicionalmente son las más famosas, las de rentabilidad, porque todos estamos buscando siempre rentabilidad de un negocio, de un proyecto, de una iniciativa emprendedora o comprender qué tan rentable es una empresa. La forma de comprender estas razones de rentabilidad es que vamos siempre a tener presente que son los que va a medir los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión. En otras palabras, si yo como empresa tengo un ejercicio económico, las ventas que estoy obteniendo y la inversión que estoy pretendiendo que mis accionistas o terceros hagan en mí, ¿qué tanto está generándole rendimientos a partir de esas ventas a esos socios, a esos dueños, a esos accionistas o a esos inversionistas externos? Una muy conocida, margen bruto de utilidad. Este margen, como lo dice su nombre, es un margen se va a ver representado en un porcentaje. Y ese porcentaje va a obtenerse, va a significar el porcentaje de ventas que queda después de pagar las existencias. La forma de poderlo aplicar o poder conocer esta razón es una fórmula muy sencilla, la estamos viendo allí. Vamos a tomar las ventas, le vamos a restar el costo de lo vendido y todo lo vamos a dividir por las ventas. Ese es el margen bruto de utilidad. Margen de utilidades operacionales. Y nos vamos a dar cuenta que esa palabra operacional va a significar que va a representar las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta que está desarrollando. ¿Cómo voy a obtener las utilidades operacionales? Voy a tomar la utilidad operativa y la voy a dividir por las ventas. El margen neto de utilidad, como su nombre lo indica neto, estamos hablando que es el porcentaje que queda de cada venta después de deducir los gastos, incluyendo los impuestos. O sea, ya cuando estoy pagando todo compromiso que tengo. Este margen neto de utilidad lo voy a obtener teniendo la utilidad operativa dividido las ventas.
Aparece también el rendimiento de inversión. Este rendimiento de inversión va a permitir conocer la efectividad de la administración, o sea, de los gerentes, de la empresa, para producir utilidades de los activos disponibles. O sea, cómo estoy utilizando mis activos disponibles para generar utilidades y qué tan efectiva está siendo la gestión que está tomando la empresa o que está representando ese gerente general o el CEO o la junta directiva. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a tomar las utilidades netas después de impuestos y lo vamos a dividir por los activos totales. Allí voy a conocer ese rendimiento de la inversión. El rendimiento del capital común. Este va a obtenerse a partir de la utilidad neta dividido el capital común. Este básicamente lo que me va a permitir es conocer, de acuerdo a lo que yo tengo consignado en mis libros contables, capital contable, qué rendimiento puedo llegar a estar teniendo básicamente en el corto y en el largo plazo, no tanto perdón, en el mediano y largo plazo, no tanto en el corto plazo. Utilidades por acción. Este está dado mucho o se especifica para las empresas que cotizan, que tienen paquetes accionarios, que tienen su estructura o que están organizadas por acciones. Representa el total de las ganancias que se obtienen por cada acción común. ¿Cómo se va a obtener? Vamos a tomar las utilidades disponibles para acciones ordinarias, que son tipologías de acciones que se van a ver más adelante, y lo vamos a dividir por el número de acciones comunes en circulación. De pronto, para hacer un paréntesis, acciones ordinarias y que estén en circulación, tipos de acciones, hace parte de una de las temáticas que es mercado de valores, que hace parte del mercado accionario, que obviamente se va a profundizar mucho más a lo largo de la asignatura. Pero lo que quiero es que tengan clara cuál es la fórmula para poder obtener las utilidades por acción, que es muy conocida o de pronto va muy de la mano con los dividendos por acción. Aquí ya cuando hablamos de dividendos es el monto que se paga a cada accionista en un periodo de tiempo, en un periodo de operación. Cuando estamos hablando de dividendos es lo que ya le está representando como un monto a ese accionista. ¿Cómo se va a obtener estos dividendos por acción? Vamos a tomar los dividendos pagados y lo vamos a dividir por el número de acciones comunes vigentes. Allí yo voy a poder conocer ese monto que se le está entregando a cada accionista. Otro, que prácticamente es el último, número de veces que se ha ganado el interés. Esto significa que es la capacidad que ha tenido la empresa para pagar, para hacer sus pagos contractuales y esos intereses. Y que tantas veces ya ha recuperado ese dinero. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo se van a generar? Utilidades antes de intereses e impuestos dividido la erogación anual por intereses. Esto se genera o por lo general anualmente para conocer durante un periodo de tiempo, durante un ejercicio fiscal, cómo ha sido ese desempeño de esos rendimientos que se han generado, pues en este caso, en las veces que se ha ganado el interés. Hemos visto las 4 clasificaciones generales de las razones financieras: razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. Este objeto virtual de información espero que sea de utilidad para su proceso académico, que les sirva muchísimo para comprender las razones financieras, que les aporte significativamente en su evaluación de instancia, en su evaluación práctica y, por supuesto, en todo su proceso académico. No solamente en la asignatura de gestión financiera del programa de administración de empresas agropecuarias, sino en toda su formación, en su vida profesional, como profesionales de formación que están ustedes en este momento. Les deseo de éxitos, el mejor de los desempeños en todo el proceso académico, en las actividades que se proponen y muy importante revisar este objeto virtual de información para tener mucho más claro qué son las razones financieras.